En pantalla tenemos el simulador para el ciclo de refrigeración con CO2, ya con un compresor en paralelo para mejorar la eficiencia, el COP del ciclo. Al compresor en paralelo que hago referencia es a este que estoy mostrando con el cursor, este compresor que está aquí. Este compresor nos va a ayudar a mejorar la eficiencia de todo el ciclo. Vamos a recordar que teníamos un evaporador en baja. Esta temperatura puede estar en menos 30 grados centígrados. Teníamos un evaporador en media y la idea era con solamente usando CO2 lograr poner en funcionamiento con un COP más o menos que pueda competir. Entonces teníamos los compresores en baja, teníamos los compresores en alta, y lo que hacían los compresores en baja era succionar refrigerante, subir la presión. El refrigerante subía por acá, se unía con el refrigerante en forma de vapor. Aquí teníamos un vapor sobrecalentado a baja temperatura, aquí teníamos un vapor sobrecalentado a mayor temperatura. Teníamos una mezcla y esa mezcla se iba hacia el compresor de alta. El compresor de alta elevaba la presión de todo el refrigerante, tanto el que usamos en el evaporador de abajo como en el del medio. Y el hecho de elevar la presión en este punto trae consigo pasar por encima del punto crítico de los 30 grados centígrados, que es el punto crítico, más o menos el punto crítico de temperatura. Entonces pasábamos ese valor y pasábamos ya el punto crítico, entonces no podíamos lograr la condensación en el diagrama de Molière. Vamos a recordar esto acá en esta animación. Vemos cómo cuando hacemos la compresión pasamos la cima y salimos del domo. En el diagrama de Molière, cuando hacemos la compresión salimos del domo, y si salimos del domo, o sea de esta parte del diagrama de Molière, ya no vamos a lograr condensar en el intercambiador. O sea que este intercambiador que tenemos acá ya no se va a llamar condensador, porque no va a lograr condensar nada, solamente va a ser un enfriador de vapor sobrecalentado de R744 RCO2. Entonces este intercambiador lo que hace es bajar la temperatura del CO2. ¿Qué pasaba? En el ciclo del módulo anterior que vimos, teníamos el inconveniente, bueno, también lo tenemos en este, pero lo hemos tratado de mejorar, en el hecho de que cuando la temperatura ambiente empezaba a aumentar por encima de los 20 grados aproximadamente, el ciclo se volvía muy ineficiente, porque el circuito que estamos viendo, cuando el circuito que estamos viendo se va hacia la derecha, el circuito se vuelve ineficiente. Cuando se va hacia la derecha, cuando corre a la derecha, el circuito se vuelve ineficiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una parte del refrigerante CO2 que sale del intercambiador. Si está muy a la derecha, quiere decir que no logró condensar la mayor parte del refrigerante. Ya la condensación no va a ocurrir en el intercambiador, sino para ello tenemos una válvula de estrangulamiento que tenemos acá con el número 5. Esa válvula de estrangulamiento se va a encargar de bajar bruscamente la presión para lograr producir las primeras gotas de CO2. Entonces, cuando el ciclo se iba hacia la derecha, teníamos una ineficiencia grande, y eso sucedía cuando la temperatura ambiente empezaba a subir. Para mejorar esto, hemos colocado aquí un compresor, de modo que el refrigerante que no se transformó en líquido sea rápidamente colocado de nuevo en el intercambiador, sea succionado por este compresor y rápidamente es colocado de nuevo en el intercambiador, de modo de evitar que se vaya a las máquinas principales. Estas máquinas principales que tenemos acá, le estamos quitando ahora el peso de elevar la presión de este refrigerante CO2 que no logró condensar. Este compresor que estamos hablando es un compresor en paralelo. Por lo general, para mejorar el rendimiento, es un compresor inverter y va a estar trabajando en función de la cantidad de refrigerante que no logre condensar. Es bastante importante su función en el ciclo y nos va a ayudar a mejorar el COP. Entonces vamos a proceder a algunos valores del simulador. Temperatura de baja, vamos a darle menos 40. Ingresen las toneladas del equipo, vamos a colocar 5 toneladas. Bueno, vamos a colocar un valor más bajo, 1 tonelada, para que no nos vea valores tan altos. Ingresen la temperatura del evaporador de media. Podemos colocar un valor, el evaporador de media, vamos a colocarlo de 0 grados. Vamos a colocar aquí, ingrese las toneladas del evaporador de media, también vamos a ponerle 1, ingrese la temperatura del medio ambiente 35, y ya el simulador entonces logra calcularnos todas las variables, y con este simulador vamos a empezar a
a hacer variaciones en los puntos para saber qué ocurre y entender cómo es la configuración completa de este circuito. Este simulador de este módulo nos va a permitir hacer todas las variaciones en temperatura y saber cómo varían los caudales en cada compresor y cómo esto se ve reflejado en el COP del ciclo. El COP del ciclo es muy importante porque vamos a saber qué tan eficiente es el ciclo el que estamos mostrando con la variante del compresor en paralelo, y de modo que podamos observar en qué rango de temperatura este ciclo puede competir con los refrigerantes tradicionales. Pues bien, la invitación entonces es a seguir estudiando la refrigeración con R744.